Vamos a, vamos a continuar y bueno, para entender más esto y la importancia de esto, dijimos que el quinto gobierno o la quinta potencia es el resurgimiento del Imperio Romano. Y para ser exactos, precisos, ahorita estaba checando, la Unión Europea tiene 27 países que son parte de esa unión. Sin embargo, aquí nos habla de 10 dedos, de 10 naciones. Yo no sé si a final de cuentas va a haber cambios políticos y se van a absorber unas naciones a otras. Las naciones más pequeñitas van a absorber otras, no lo sé. Pero al final habla de 10 dedos y 10 naciones. Y para que ustedes vean la exactitud, el poder de la profecía, que habla que este quinto gobierno va a ser el resurgimiento del Imperio Romano, esta comunidad europea o esta Unión Europea se estableció el 1 de noviembre de 1993. ¿Cuántos años tiene? 28 años. 28 años tiene que se estableció la Unión Europea. Y ese establecimiento de la Unión Europea, que manejan la moneda, el euro, es el cumplimiento o el principio del cumplimiento de esta profecía bíblica. Que en el año 1993 ella estableció la Unión Europea, es poderoso porque vemos que eso ya estaba aquí en la palabra de Dios. Entonces, esa Unión Europea va a ir alcanzando más y más poder, va a haber cambios, pero ya existe ese resurgimiento del Imperio Romano que va a ser el último gobierno gentil. Y después viene Jesucristo, ¿no? Con el gobierno eterno. Vamos a pasar ya a la recta final. Vamos a tratar de, me voy a tratar, como ya, yo creo que son capítulos que nos lo sabemos casi de memoria, voy a tratar de irme un poco más rápido. Capítulo 3, vemos una teofanía. Una teofanía es la aparición misma de Cristo en el horno de fuego. Poco después de que Nabucodonosor tuvo este sueño donde él era la cabeza de oro y que tenía el gobierno absoluto y no iba a haber ningún reino como él, es la realidad. Ningún reino ha tenido el poder que tuvo Nabucodonosor, ningún reino. Él tenía un dominio y un poderío total. Yo creo que tanto le afectó ese sueño que dijo, voy a hacer una estatua, y esa estatua era de sí mismo. Entonces hizo una estatua de más o menos 28 metros de alto y 3 de ancho. Esto fue producto de su arrogancia, motivado por el sueño en el cual él era la cabeza de oro, su gobierno era la cabeza de oro y ordenó que todo el mundo se postrara ante su imagen. Ahí no sabemos qué pasó con Daniel. Daniel no aparece, probablemente estaba en un viaje de trabajo, no lo sabemos. Pero los amigos de Daniel les tocó el momento en que todos tenían que postrarse ante la orden de postrarse delante de esa imagen. Y ellos dijeron, no nos vamos a postrar. La razón principal, los amigos de Daniel sabían que la razón principal, porque la que estaban en Babilonia, había sido precisamente por la idolatría. Imagínense, estaban cautivos en Babilonia por adorar a otros dioses y ahora en Babilonia estaban siendo presionados a adorar a otros dioses. Antes, los israelitas adoraban a otros dioses porque les gustaba. Nadie los presionaba. Pero ahora, en el cautiverio, estaban siendo presionados a adorar a la imagen de oro de Nabucodonosor. Entonces, algunos varones caldeos, porque ya saben que nunca falta el acusador, ¿verdad? Que era, aparte no es nuestra lucha contra el hombre, sino contra demonios, y Satanás estaba ahí queriendo destruir a los hijos de Dios. Fueron a acusar a los amigos de Daniel de no obedecer el mandamiento del rey, y el rey se enojó. El rey se enojó y se incendió de ira y los fue a confrontar. El mismo rey fue a confrontarlos, a ver, ¿por qué? ¿Qué está pasando con ustedes? A lo mejor él pensó que si él iba a hablar con ellos iban a cambiar su actitud, pero oh sorpresa,
no fue así. Versículo 13 del capítulo 3. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? ¿Cómo me llama la atención el poder de la música? Cómo la música que es para Dios, que originalmente fue creada por Dios, es usada para la exaltación de ídolos, ¿verdad? Iba continuo, iba pegado la música con el momento de adoración idólatra. Dice, porque si no la ¿cómo dice? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y fíjense lo que dice. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? De mis manos. Pon mucha atención en las manos aquí. Tienen importancia, las manos, ¿no? ¿Qué Dios nos va a librar de mis manos si yo soy la cabeza de oro, si yo tengo el poder de dar vida, de dar muerte? Tengo poder absoluto, reino y dominio sobre todos los imperios del mundo. ¿Qué Dios? Si yo digo que ahorita te mueras, te vas a morir. ¿Quién te va a librar? Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ¡qué respuesta, ¡qué respuesta! No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué tremenda respuesta. Porque aparte le están diciendo algo. Estaremos en tu reino y estaremos trabajando por tu reino. Pero a quien verdaderamente servimos no es a ti, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué respuesta! En pocas palabras, estos jóvenes están diciendo, o estos judíos, hijos de Dios, están diciéndole al rey, nosotros servimos a un Dios, pero no nada más le servimos cuando todo está bien. Hay muchos que nada más sirven a Dios cuando todo está bien. Le están diciendo, Dios nos puede librar. Dios nos puede rescatar de este horno, rey. Sabemos y estamos convencidos que Él puede, porque Él había dicho que ningún Dios los podía librar. Dijo, nuestro Dios puede. El Dios al que servimos nos puede librar. Él tiene el poder de librarnos. Pero sabe, oh rey, que si no nos libra, estamos preparados para morir por nuestro Dios. ¡Qué tremendo! Estamos preparados para entregar nuestras vidas para ser fieles a Dios. Yo te pregunto, hermano, y me pregunto a mí, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para dar una respuesta así? Dios nos puede librar, nos puede sanar, nos puede ayudar, pero si no lo hace, esos jóvenes, esos siervos estaban preparados para morir por Dios. Y entonces, versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Y cómo creen que se puso Nabucodonosor? Si él era el rey de todo, que tenía dominio, daba vida, daba muerte, todos le obedecían, le temían a ese rey, y de repente estos judíos extranjeros, serviles, cautivos, le dicen, rey, aunque nuestro Dios no te libre, te queremos aclarar que ni vamos a adorar a tus dioses, ni vamos a adorar la estatua. Y entonces, pues, ¿cómo creen que se puso? Lleno de ira, dice.
hasta tanto que le cambió el aspecto de su rostro. Sintió un odio, un furor tan grande contra estos que se atrevían a ir en contra de él. Y entonces mandó que pusiese en el horno hasta el máximo, hasta lo más máximo, y que los arrojasen a ese horno. Y entonces hasta los mismos guardias que los arrojaron, dice que murieron instantáneamente de lo caliente que estaba el horno. Y estaban ahí, los arrojaron, y de repente, versículo 24, algo pasó. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, pasó del enojo al espanto. ¿Y qué lo espantó? Dice, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados? Los habían echado atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, sí, así fue, 3 varones. Y dijo, he aquí yo veo a 4. Y se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Qué tremenda situación pasó en ese libro de Daniel. Qué experiencia, qué experiencia. Era el mismo Cristo, era la segunda persona de la Trinidad en medio de su pueblo, pasando el horno con ellos, rescatándolo. No mandó ángeles, él mismo bajó y estuvo ahí con ellos y se paseaban en el horno. Dice, no veo a 3 sino a 4, y el aspecto del 4 semejante a Hijo de los dioses. Todos los gobernadores y principales se reunieron para mirar y se dieron cuenta que el fuego no los había ni chamuscado, ni olían a quemado, ni olían a humo. Y entonces, después de eso, dice el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Qué expectativa tienen las personas que no conocen a Dios de nosotros? ¿Qué expectativas, hermanos? Prefirieron dar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Nosotros los cristianos no cumplimos esas expectativas porque preferimos hacernos como los demás. Y las expectativas del mundo para nosotros los hijos de Dios son altas. Decía el pastor, ya la gente está cansada de oír el evangelio, quiere verlo, y fue lo que vio Nabucodonosor, vio hechos, vio estos jóvenes, estos siervos que dieron sus vidas antes de adorar a un Dios que no era su Dios. Y dice el 29, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Imagínate, ve la comparación. Compara la segunda parte del versículo 15. El último renglón del versículo 15 dice, ¿y qué dijo Nabucodonosor? ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Y ahora, después de todo lo que pasó, ¿qué dice Nabucodonosor? Porque no hay Dios que pueda librar como este. ¡Qué testimonio! Dios quiere que nosotros seamos testimonio para la humanidad de quién es nuestro Dios. Es tiempo de levantar el nombre de Dios y que la gente pueda decir, no hay Dios como el Dios de estos. No hay Dios. Ellos no tienen una religión, ese es el verdadero Dios. Ese es nuestro desafío, hermanos. Ese es nuestro reto. Dejar de vivir un cristianismo que no impacta a nadie, que no inspira a nadie. Pero estamos preparados para morir. Estamos preparados para morir porque hay un precio. Capítulo 4.
el orgullo del rey Nabucodonosor. Tenía tanto orgullo, y para entender el orgullo que él tenía, tienes que entender que él era la cabeza de oro. No había otro rey, ni se ha levantado otro reino como el de él. Si nosotros pensamos en Rusia, Estados Unidos, China, Japón como potencias mundiales y vemos sus ejércitos, o Hitler, ¿no? Ninguno de esos se ha comparado al reino que tuvo Nabucodonosor. Sobre todas las naciones dominaba. Tenía poderío y majestad. Y entonces, ¿qué tenía? Orgullo en extremo. Y tuvo otro sueño que también lo interpretó Daniel. Y ese sueño también vinieron magos y astrólogos y otra vez pues no pudieron revelar el sueño hasta que entró Daniel y él fue el que reveló de qué se trataba ese sueño. Y cuenta ahí el sueño, dice en el versículo 13, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad al árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba y el campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Hermano, ¿cuál es el tema del libro de Daniel? El gobierno supremo y eterno de Dios. Eso lo ves en todos los capítulos. En todos los capítulos, para que vean quién gobierna. Era fácil creer que Nabucodonosor gobernaba, no había quien se le opusiera, no hubiera quien se le levantara, él gobernaba. Pero Dios aquí dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Si Dios quiere darle poder a alguien, aunque sea el más bajo, el menos estudiado, el menos inteligente, el menos elocuente, si Dios quiere tomar a esa persona, ahí está. He aquí por qué tenemos los presidentes que tenemos. O sea, a quien Dios quiere le da. ¿Sí? Y dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y dice que Daniel, versículo 19, se quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren, porque recibió la interpretación y lo que había recibido lo dejó atónito de lo que iba a pasar. Y le empieza a decir, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, bueno, todo lo que describía del árbol, versículo 22, tú eres rey, tú eres ese árbol. Creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce. Dice el 24, versículo 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey.
Versículo 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. ¿Ven cómo volvemos a ver quién tiene el dominio? Una y otra vez. ¿Quién domina? ¿Quién reina? ¿Sí? Hasta que conozcas, Rey, hasta que comprendas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, hasta que entiendas que tú no eres nada, que lo que tienes es porque Dios así lo quiso, pero Él reina sobre ti. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que ¿quién gobierna? El cielo. Cuando tú reconozcas quién es el rey, entonces vas a volver a ser puesto en tu reino. Fíjate, Nabucodonosor ya había dicho que él era, en el capítulo 2, donde dice, no hay otro Dios como el de Daniel, quien libre. Pero a pesar de que dijo, no hay otro Dios como el de ellos que libre, aún así, él se sentía más importante que Dios. No había realmente asimilado quién era Dios y quién era él. Y entonces le vino esta sentencia. Versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, fíjense lo que dijo. Pasaron 12 meses después de este sueño. En pocas palabras, Dios le dijo, rey, necesitas humillarte delante de Dios y reconocer que el que reina es Dios. Si no, te va a venir algo tremendo. Vas a hacerte como una bestia, vas a ser echado, ¿sí? Como de entre los hombres. Arrepiéntete, rey. Y pasaron 12 meses y él, tranquilo. Y fíjense en el versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? O sea, estaba paseándose en su palacio, estaba viendo y admirando la majestuosidad y la gloria de Babilonia. Dice que yo edifiqué para casa real. ¿Y cómo la edifiqué? Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo esta voz, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias será tu habitación. Bueno, y vuelven a repetir, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Otra vez se repite y se cumplió en ese mismo la palabra de Dios. En pocas palabras, el rey Nabucodonosor no fue poseído por un demonio, le vino una enfermedad mental, ¿sí? De hecho, hay una enfermedad mental muy parecida a esta. Ahí se las escribió, ahorita no me acuerdo el nombre, pero ahí está, se llama licantropía. Licantropía se llama, que es hombres que tienen alucinaciones que son como bestias. Y él entró por 7 años, perdió sus facultades mentales, las perdió por completo, perdió el conocimiento, perdió facultad y actuaba literalmente como un animal, como una bestia. Hasta sus uñas crecieron, sus cabellos, su barba, andaba desnudo, comiendo lo que las bestias, actuando como animal sin hablar. ¡Qué humillación, hermano! Después de él decir yo y mi poderío y mira, aquí está lo que he hecho. Y para entender, les puse un poquito ahí de lo que era la antigua Babilonia, allí en su hojita, con letras itálicas o medias dobladitas así, inclinadas. La antigua ciudad de Babilonia, fundada por Nimrod, sobrevivió a una serie de conflictos y llegó a ser una de las ciudades más grandiosas del mundo. Estaba muy bien construida. El río Éufrates cruzaba diagonalmente. El famoso historiador Herodoto cuenta que la ciudad estaba rodeada por una muralla de 90, o sea, era una ciudad amurallada. Tenía
Babilonia murallas de 90 metros de alto y de 24 metros de ancho. O sea, ¿te puedes imaginar eso? Y los cimientos tenían una profundidad de 10 metros, porque estaba con esa profundidad ellos querían evitar invasores por medio de túneles. Había 250 torres de vigilancia ubicadas en lugares estratégicos. Por el exterior de la muralla había un foso lleno de agua procedente del río Éufrates que constituía una protección adicional para la ciudad contra los ataques enemigos, pues cualquier ejército enemigo tenía que cruzar este foso antes de poder acercarse a las 100 puertas de bronce de la ciudad. Además de que Babilonia era una fortaleza, o sea, era impenetrable, era un lugar lleno de esplendor, era una ciudad idólatra. Tenían un templo, el templo de Marduk, que estaba cercano a la Torre de Babel. Albergaba una imagen de oro de Bel y una mesa de oro que pesaban juntos 22 kilos. Babilonia literalmente era una ciudad de oro, como lo dice Isaías 14:4. Han quedado también en la historia registrados los famosísimos jardines colgantes de Babilonia como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Eran varios niveles de jardín. Dice, el más bajo jardín estaba sobre arcos a 25 metros de altura. Encima estaba otro nivel colgante y otro nivel encima de este colgando de más arriba. Puede que en total hayan sido 7 niveles, creando una escalera gigantesca de más de 40 metros de altura. Era algo impresionante. Las terrazas estaban impermeabilizadas y rellenadas con suelo fértil. Nabucodonosor plantó en las terrazas árboles, arbustos y flores de manera que el conjunto parecía una montaña hermosa. ¿Cómo nos iba a sentir él al ver esa majestuosidad? Porque tuvo, como les dije, como dice ahí en la palabra, tuvo poder, tuvo reino, tuvo majestad, tuvo esplendor. No había algo tan hermoso y esplendoroso como Babilonia, que ahora Babilonia pues es algo abandonado. Babilonia está en Irak, cerca de Bagdad, y no es más que escombros. Es en lo que quedó Babilonia. Entonces, Nabucodonosor fue humillado en extremo, se volvió una bestia, literalmente perdió sus facultades mentales y actuaba como animal hasta que reconoció al único Dios y Rey de la tierra. En mi propia opinión, pero es una opinión personal, cuando leo este capítulo, para mí este capítulo es como el testimonio de la conversión de Nabucodonosor. Hay muchos que no lo ven así, no voy a discutir, la verdad es que solamente Dios lo sabe, pero Dios hizo una obra tremenda en este rey, porque si lo ven, dice, versículo 34, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Qué tremendo para este rey que tenía tal poderío, hermano. No nos cuesta trabajo porque nosotros no lo tenemos. Nosotros a veces tenemos algo y nos creemos. ¿No has escuchado que dicen ¿cómo dicen que el que nunca ha tenido llega a tener loco se quiere volver, ¿no? Tenemos un poquito de prosperidad y ya nos creemos, dicen allá en la Ciudad de México, la última Coca-Cola del desierto. Ahora imagínate a este rey con tanto poder y esplendor que no había hombre ni reino que no se doblegaran delante de él. Y Dios lo metió y dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Al fin vio hacia el que tenía que ver y que no había visto. Vio al que gobierna, vio al que está sentado en el trono, al que reina, al verdadero Rey de Reyes. Imagínate al Rey poderoso de la tierra viendo al Rey verdadero. Alzó sus ojos al cielo y ¿qué ocasionó?
mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio no es como el mío, porque mi dominio se acaba, pero el de él es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, otra vez su mano, no hay quien detenga su mano. ¿En dónde habíamos visto mano? En el capítulo 3, versículo 15, cuando Nabucodonosor dijo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero ahora vio que había otra mano más poderosa que las manos de él. Las manos de Dios. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Fíjate, si él ya era poderoso, aún mayor grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, ahora no dijo yo la hice, mi grandeza, como había dicho antes, yo hice, yo edifiqué. Así lo dijo en el versículo 30, yo edifiqué para casa con la fuerza de mi poder. Ahora dice diferente, me fue añadida, yo no lo hice, se me dio, Dios me la dio. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey verdadero, al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Qué tremendo. Y sí que puede humillar a los que andamos en soberbia. Que nos humille el Señor si andamos en soberbia, porque si algo aborrece Dios son los ojos altivos. Los aborrece Dios, los resiste Dios. Y no pasó así con su hijo, capítulo 5. No pasó así con su hijo. El rey Belsasar fue hijo de Nabucodonosor y también anduvo en gran soberbia, pero este no se humilló delante de Dios. ¿Y qué hizo el Belsasar? Hizo un banquete para 1,000 personas y estaban ahí bebiendo vino y embriagándose. Ahora, el rey Belsasar sabía que el gobernador y el gobierno y la nación medo-persa estaban avanzando para sitiarlos, querían sitiarlos, sabía que había un ejército que quería ir en contra de ellos, pero ¿saben qué? No era algo que le causara gran preocupación. ¿Por qué? Porque acabamos de leer cómo estaba Babilonia. ¿Cómo era Babilonia? Era una fortaleza. Tenía unos muros altísimos y gruesísimos, y tenía profundidad, y tenía puertas de bronce, y tenía torres, y nadie podía contra ella. Pues a él no le preocupaba. No le preocupaba realmente. Y entonces ahí se juntaron a hacer una orgía, porque esto es una orgía, ¿sí? Y empezaron a tomar, y tuvo el atrevimiento de pedir que trajeran los vasos santos que su papá, el rey Nabucodonosor, cuando conquistó Israel y que había destruido el templo, sacó esos vasos y él pidió que los trajesen y empezó a tomarlos, a manosearlos, otra vez manos, ¿verdad? A tomarlas con sus manos, esos vasos santos, a lo mejor en una forma de alentar quizá a los principales y a la gente que sabían que el ejército medo-persa andaba allá afuera queriendo sitiarlos. A lo mejor fue una forma arrogante de decir, ve, nosotros hemos derrocado a todos los imperios del mundo, hasta Israel, que nadie podía porque tenían a un Dios del que cantaban, porque el Dios de Israel era famoso entre las naciones, cómo los defendía y cómo todas las naciones ¿cómo se dice cuando dice la Biblia? Se flaqueaban, se estremecían al tener miedo a Israel, porque le tenían miedo al Dios de Israel. ¿Sí? Temblaban, desfallecían sus corazones de las naciones. Y entonces, a lo mejor fue una forma de Belsasar
tenemos los vasos del Dios de Israel, de ese Dios tan famoso que sacaba y luchaba por su pueblo y que hizo proezas y que hizo maravillas y que abrió el mar rojo. Nosotros tenemos sus vasos y vamos a tomar en ellos. ¿Quién puede contra nosotros? ¿Quién puede contra nosotros? Y ahí en esa altivez, en ese orgullo, que se sentía crecido y poderoso, entonces de repente se puso pálido y entró en un miedo que dice que hasta las piernas le temblaban. Versículo 5 del capítulo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano, otra vez, mano, ¿sí? De una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una con la otra, y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos los sabios del rey, pero nadie podía. Y dice que el rey se turbó en gran manera, no sabía qué era eso, y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Pero la reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual le puso por nombre Belsasar. Entonces, llamó a Daniel, pero imagínate qué miedo estar ahí ebrio y creyéndote acá y de repente ver una mano escribiendo en una pared. Y entonces aquí le interpreta lo que dice, versículo 18. La interpretación de lo que decía: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono en su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Cómo Dios le cambió la mente, la hizo como de una bestia. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Vemos el tema recurrente del libro. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, ni al Dios en cuya mano, fíjense, la mano en todos estos versículos, está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino.
La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Imagínate lo que sucedió ahí. No busques, pero Proverbios 21:1 dice que en la mano de Dios está el corazón del rey, la mano de Dios. Ellos habían manoseado los vasos sagrados de Dios cuando la mano de Dios, su vida estaba en la misma mano de Dios. ¿Y qué pasó? Que esa misma noche, cuando él pensaba que Babilonia era una fortaleza impenetrable, esa misma noche sorpresivamente entró el ejército medo-persa, cumpliéndose el sueño del capítulo 2 de Nabucodonosor, que Babilonia iba a caer, iba a ser derrocada y se iba a levantar otro reino, que es el pecho de plata, que es el medo-persa, ¿sí? Que lo vemos ahí en el capítulo 2, si nos regresamos. Su pecho y sus brazos, versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata. Su pecho y sus brazos. ¿Cuántos brazos hay? Dos brazos. Porque el imperio medo-persa era una alianza de los medos y los persas. Dos brazos, ¿sí? El imperio medo-persa. Ellos fueron el siguiente y se cumplió el sueño de Nabucodonosor esa misma noche. Ahora, los estudiosos, los historiadores dicen que esa ciudad impenetrable, ¿cómo es? Porque la Biblia no dice cómo es que tan súbitamente una ciudad tan fuerte, tan impenetrable, como que de repente están aquí en la borrachera y de repente llegan los medos persas. Bueno, los historiadores dicen que había un acueducto o un viaducto que era el agua del río Éufrates que atravesaba la ciudad. Cuando el comandante del ejército medo-persa entendió, dice un historiador que mandó tapar o desviar el flujo del río Éufrates para que se secara ese canal que estaba debajo de la ciudad. Y una vez que ese canal se secó, por ahí entró el ejército medo-persa. Y no se dieron cuenta ni se imaginaron, y estando con el estupor de la borrachera, ¿qué podían hacer ante esa inminente conquista? Ese mismo día murió el orgulloso Belsasar, que menospreció y se burlaba de que tenía en su poder y en sus manos los vasos sagrados de Dios. Ahora yo quiero decirte otra vez, ¿qué es lo que aún, fíjense esto que vimos, si lo buscas en Isaías 21 del 1 al 10, no lo busques, Isaías 21 del 1 al 10, el profeta Isaías predijo la caída de Babilonia. Lo que pasó esa noche también lo predijo Isaías 200 años antes. Ahora, ¿qué estamos viendo en este libro? Empezamos leyendo, ¿cuál fue el propósito de este libro? Fue alentar a los judíos. En esto vemos la providencia de Dios. Él da el poder, Él quita el poder, Él levanta reinos, los desaparece, eleva al rey y los hace caer, levanta imperios poderosos y en un día los destruye. Esa Babilonia que se jactaba Nabucodonosor, en una noche fue tomada y fue destruida. Daniel le estaba dando un mensaje al pueblo que estaba en el cautiverio. ¿Se acuerdan cómo empezamos a leer Salmo capítulo 137 que decían, discúlpenme, lo voy a leer otra vez porque no me acuerdo bien cómo estaba redactado? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo cantaremos cántico? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Estamos en manos? Ellos se sentían que estaban en manos del rey Nabucodonosor, que daba vida y mataba y dominaba sobre todo. Hermanos, el mensaje de Dios a través de Daniel para su pueblo en cautiverio era decirles esto: pueblo mío, ustedes no están en manos de los babilonios. Ustedes, pueblo mío, están en mis manos. Están en mis manos.
No están en manos del rey de Babilonia, pueblo. Están en las manos de Dios. Y ese es el mensaje para ti y para mí. Estamos en los gobiernos de los gentiles y vemos las leyes injustas que se levantan y se proclaman, de las cuales no podemos hacer nada. Estamos viviendo una pandemia por la cual no podemos hacer nada. Se van a levantar más reglamentos y más leyes en las escuelas prohibiendo a lo mejor el estudio de la palabra. Se están proclamando leyes injustas, hermano, pero el mensaje es para ti hoy y para mí. Nosotros como pueblo de Dios no estamos en las manos del gobierno de México ni de Estados Unidos. Nosotros como pueblo de Dios estamos en las manos de Dios. ¿Lo puedes creer? Estamos en las manos de Dios. ¿O necesitas que Dios trate contigo como Nabucodonosor para que levantes tus ojos al cielo y veas que Él reina? Él reina. Él reina. Deja de ver al hombre. Deja de ver al hombre y levanta tus ojos al cielo y ve al que domina por la eternidad. Que Dios nos revele esa majestad y ese poderío de Dios. Nuestra vida va a cambiar tremendamente. Vamos a dejar de doblegarnos ante el hombre. Vamos a dejar de tenerle miedo al hombre. Vamos a dejar de querer quedar bien con el hombre. Y vamos a ser leales a Dios y fieles a Dios. No podemos ser fieles si no tenemos una revelación del reino de Dios, poderoso, eterno y sobre todo. Último capítulo, que ya te lo sabes también, Daniel librado de los leones. El rey Darío, que muchos creen que Darío y Ciro es el mismo, porque a veces usaban como títulos nobiliarios, así como el César o el faraón. Y eso se cree, no lo sabemos, pero eso piensan los estudiosos, que Darío y Ciro era el mismo, que era el rey medo-persa. Veía algo en Daniel y ese algo era un espíritu superior y había puesto a 3 gobernadores que estaban sobre 120 sátrapas. Pero, dice el versículo 3 del capítulo 6, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. El rey pensó poner a Daniel sobre todo el reino. Entonces ya estaba ancianito Daniel para este momento. Daniel ya tenía como 80 años ahorita, para este momento. Y aún así, Dios le seguía dando una capacidad y una lucidez tremenda que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Y entonces en el versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces hicieron una conspiración, incitaron al rey a promulgar un edicto para que en 30 días nadie pueda orar a un Dios, a un hombre, fuera del rey Darío. Ahora, yo quiero que entiendas algo muy importante. En los tiempos antiguos, el rey era como un dios, se veneraba como un dios. Es más, tanto era así que esa costumbre se extendió y era súper, súper fuerte en el tiempo del Imperio Romano. El César era visto como un dios. Entonces, no podemos entender si no sabemos ese antecedente, que los gobernantes eran adorados y venerados a un nivel de Dios. Entonces dijeron, si alguien ora o pide algo que no seas tú, que no sea a ti en 30 días, dice que sea echado en el foso de los leones. Y algo muy importante, una vez que el rey confirmara el edicto, no podía ser revocado. Esa era la ley de Media y de Persia y no podía ser abrogada. Entonces el rey firmó
el edicto y su prohibición, también en su orgullo, en una situación pues que ni pensó, ¿verdad? Porque el orgullo nos lleva, y saben, en todos los gobiernos y en nuestra vida tenemos que tener cuidado de los aduladores. Porque ellos, como que tú, rey, o sea, que nadie adore a nadie más que a ti, rey. Tú eres el rey, el Dios, el poderoso de aquí. Y es un peligro la gente que es aduladora. Porque es mentirosa, es mañosa, realmente manipulan. Y muchos caen o podemos caer en ese engaño. Entonces, dice, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y esta vez no abrió las ventanas. No, ¿verdad? Dice, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes. No cambió sus hábitos. Vuelvo a repetir, a veces disfrazamos nuestra cobardía con la prudencia. Queremos decir, no, hay que ser sabios y prudentes. ¿Por qué? ¿Por qué él pudo haber orado a su Dios escondido, oculto? ¿Pero por qué lo iba a hacer? Él lo hacía. El salmista también oraba 3 veces al día, así lo dice. Ahí les puse las referencias en el Salmo 55 del 16 al 17. Y en primer libro de Reyes 8, 44, 45 habla que aunque estés lejos, orarás hacia el templo, recordando a tu Dios, y Dios te oirá. ¿Por qué tenía que cambiar su afecto a Dios, su forma de adorar a Dios? ¿Por qué? Y él lo hizo, fiel a Dios. ¿Por qué me tengo que ocultar de Dios? Eso es lo que yo hago. De los hombres, perdón, gracias, de los hombres. Y entonces, pues que lo acusan, y el rey cuando se dio cuenta, porque el rey amaba a Daniel, ya no pudo hacer nada porque no podía revocar el edicto, y aunque trató trató y no durmió, no pudo hacer nada. Le pasó en gran manera, dice así. Entonces, dice en el versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Qué testimonio tenía Daniel? Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, así dice. Se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y que le contesta Daniel, contra todas las expectativas. Y no le dijo, ay rey, tanto que te he servido y tú me mandaste aquí al foso. No, qué respeto, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él, que es el rey de reyes y el que tiene dominio sobre hombres y sobre bestias, fui hallado un inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Y entonces a los otros que lo acusaron los metieron al foso de los leones, e inmediatamente los leones se apoderaron de ellos. ¿Y cómo termina este capítulo? Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino
todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. ¿Cuál es el tema principal? El reino de Dios. Y no lo decían las personas, los mismos reyes confesaban, los mismos reyes que se querían poderosos, al ver el testimonio de Daniel y del Dios de Daniel, reconocían que el Dios viviente y que permanece por los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. No lo dijo un predicador, lo dijo un rey pagano. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado Ciro el persa. Entonces, vamos a terminar aquí, hermanos. Dios permitió que Daniel lo puso en eminencia, prosperó en los reinados, ¿sí? Los prosperó en los reinados consecutivos y fue el rey Ciro el que emitió el decreto de que el pueblo de Dios regresara a Jerusalén. Dios de alguna forma usó el testimonio de Daniel, la influencia de Daniel, para favorecer lo que ya venía pronto, que era el regreso del pueblo de Dios, que saliera de la cautividad y regresara a su tierra. Y nada más quiero terminar con algo. A veces hablamos de evangelismo, pero no hay hay mucha gente que busca estrategias de evangelismo. ¿Qué hacemos? ¿Qué actividades? ¿Qué eventos? ¿Qué técnicas para evangelizar? No hay mayor poder evangelizador que una vida sometida al dominio y poderío de Dios. Esa fue la vida de Daniel. Y en cada reino, los reyes paganos y la gente reconocía al Dios de Israel. No se trata de hacer cosas, se trata de vivir una vida en poder. Y entonces vamos a dar a conocer a Dios y el carácter de Dios. Otra vez, ¿cuál era el tema? El reino de Dios, el dominio de Dios. Y vemos aquí a reyes reconociendo que su reino tiene fin, pero el reino del verdadero rey es eterno, no será jamás destruido. Y la consolación, repito, venía para el pueblo. El pueblo decía, no podemos alabar a Dios entera, Dios, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Y qué le dijo Dios a su pueblo? Pueblo mío, ustedes no están en manos del hombre. Pueblo mío, sus vidas, su destino y su futuro está en mis manos. Y eso es lo mismo para ti y para mí. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú reinas y dominas, Señor. Que no nos doblemos ante el hombre, Señor, ante nadie, sino ante ti, Señor Jesús. Gracias porque nuestras vidas no están, Señor, a expensas de las circunstancias, no están a expensas de un gobierno humano, Señor, sino que nuestras vidas están en tus manos, Señor. En ti confiamos y en ti descansamos, Señor. Y como el rey y estos reyes paganos pudieron decir que tú eres el único rey verdadero, que no hay nadie como tú, que no hay quien libre como tú, que a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Así lo creemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios quiere, vamos a seguir primer sábado de diciembre, vamos a estudiar de Daniel 7 al 12, y Daniel 7 es un capítulo paralelo al capítulo 2, donde habla de estos gobiernos, los gentiles. Está muy interesante, espero que puedan conectarse en el último discipulado de este año, si Dios nos da la vida. Que Dios los bendiga, hermanos.